Así es, como sabemos, el presidente se reunió con empresarios y sindicalistas para firmar este acuerdo de buena fe de estabilidad laboral. Sí, este acuerdo se centró en tres ejes, por así decirlo. Por un lado, bueno, no reducir personal en estos 90 días, generar mayor inversión para promover nuevos puestos de trabajo y un trabajo en equipo, podríamos decir, entre el gobierno nacional y sindicalistas para mejorar la calidad del empleo. Así que, bueno, como decís, vamos a ver entonces lo que decía Mauricio Macri hoy a la tarde. Si trabajamos juntos vamos a generar millones de puestos de trabajo. Pero también tenemos que recordar el punto de partida, que no es un punto de partida fácil, porque el desorden de nuestra economía, 700% de inflación acumulado, un Estado sin planeamiento, sin herramientas, poniendo trabas, impedimentos, ha generado un estancamiento que lleva casi 5 años. Sí, 5 años que no se genera trabajo de calidad en la Argentina. Nuestra tarea es ocuparnos de todos los argentinos, que todos tengan acceso a ese buen trabajo. Y por eso ahí es muy importante que debatamos en serio cómo se genera trabajo. ¿Desde qué lugar podemos construir y crear trabajo? Bueno, la verdad es que me parece acusa recibo el presidente de la Nación, porque hasta aquí había dicho que no eran tantos los despidos, él, su jefe de gabinete, después de la carta pública en el diario y ante la inminencia de que el masismo apoye la ley antidespidos, sale a tratar de disuadir, digo, con un proyecto intermedio que habla de 90 días, es un sector, acá no están las pymes, habla de 1000 empresarios. ¿Cómo lo ve Marcelo? Yo creo que hay dos caminos paralelos, porque en algunos casos se habla, creo, maliciosamente respecto de la ley, como si la ley pudiese generar trabajo. En todo caso, lo que puede hacer es funcionar como un escudo para que se corte la sangría del empleo. El gobierno dice que esto va a atemorizar las inversiones, por ejemplo. De 2002 a 2007 hubo un incremento formal en el mercado privado laboral de algo así como 2 millones de personas. Un 60% se incrementó, pero no porque hubiese esa ley antidespido, me imagino yo, sino por decisiones de política económica que generaron trabajo. Entre el 2002 y el 2007 se generó mucho empleo privado porque la devaluación del 2002 llevó el salario en dólares a un 30% del valor que había en el 2001. O sea, en el 2002 el salario era el 30% de lo que había en el 2001. Con esos salarios en dólares cualquier empresario competía y empezaron a generar empleo. Después se sumó la suba del precio de la soja y algunas políticas expansivas que ayudaron a generar empleo. Pero básicamente era porque se venía de mucha desocupación, la devaluación bajó mucho el salario y por ende eso dio lugar a que por varios años se contratara a mucha gente. Pero como recién decía el presidente Macri, desde el 2011 básicamente no se genera empleo privado, sobre todo en el sector transable, en el sector exportador o que compite con importaciones. Siguió creando empleo el sector privado de servicios hasta el 2013, que también dejó de crear, y el sector público obviamente siguió creando empleos al 3% anual hasta el año pasado. Ese era el empleo que se estaba creando. Es cierto que se había estancado la creación de empleo en el sector privado ya hace unos cuantos años. Sí, empleo provincial, digo, marco el dato, que no supera el 20% a nivel nacional y que está sobre todo ocupado en las provincias y algo en los municipios, ¿no? El público, sí, el provincial y nacional también. Sí, sí, pero el nacional hasta el dato oficial que yo tengo no supera el 17%, ¿no? Del total, pero la tasa de crecimiento anual era altísima, ¿cierto? Una cosa es la cantidad de empleos públicos y otra es cuánto va aumentando cada año, ¿cierto? Entonces, hasta el año pasado crecía 3 o 4% anual el empleo público y es el único que crecía. Obviamente que en el medio de este proceso que recién dijimos que es un ajuste, no se está creando más empleo, se están perdiendo algunos empleos, sobre todo en la construcción. Además, de acuerdo a lo que el mismo gobierno enfatizó hace algunas semanas, aparentemente hay 11.000 empleos menos en el sector público nacional. De todas maneras, yo creo que no es la situación del mercado laboral del año 2002, del 2003, cuando estuvo vigente la otra ley de la doble indemnización. Las estadísticas que hay laborales del primer trimestre no hablan de un cambio notorio en detrimento de la situación actual, con lo cual me parece que habría que darle un poco más de tiempo antes de tomar decisiones que pueden sí opacar la creación de empleo hacia el futuro.
por un cambio en la ley que en definitiva significa inseguridad jurídica, ¿no? Que cuando se contrató un trabajador, la ley decía que había que pagar una indemnización y que de pronto hay que pagar dos. Eso, como en Argentina normalmente ha habido cambios en las leyes laborales y de otro tipo que encarecen la contratación de trabajadores, porque eso es parte del costo laboral, después los empresarios que hacen contratan menos empleo, aun cuando empiezan a mejorar las condiciones del mercado laboral. Graciela. Sí, no, yo no, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. No creo que la existencia de la ley vaya a ser determinante en el tema del despido o no despido de los trabajadores. Yo creo que lo que es determinante es que existe un mercado de consumo, porque en un contexto internacional de retracción del comercio internacional, y bueno, Argentina tiene que tener un mercado interno. Si el mercado interno cae y posiblemente haya muchas empresas que vean complicada su situación, ¿no es cierto? Bueno, en ese contexto también hay que ver que de dónde viene la mayor parte del empleo, ¿no es cierto?, en Argentina. El 60-70% del empleo lo dan las pymes, ¿no? Que dependen fundamentalmente del mercado interno, ¿no es cierto? Ahora, respecto de la existencia o no existencia de la ley, primero yo creo que está mal nominada. Esta no es una ley antidespidos. Es una ley que pone un límite al despido y que establece un costo mayor. Nadie le dice a un empresario que no puede despedir, sino que si quiere despedir tiene un costo. Por el otro lado, de lo único que se trata es de defender los empleos con antigüedad, ¿ah? Porque además tenemos que ver que esta administración ha establecido casi un primer paso a nivel nacional. El empleo joven. La existencia del empleo joven provoca una tendencia ante retracciones en la demanda de reemplazar trabajadores que tienen antigüedad con trabajadores que no tienen antigüedad. Y eso es muy grave para el sector etario que va a ser reemplazado. Entonces yo creo que esta ley viene a fijar un dique de contención a esos despidos, a los despidos de los trabajadores con antigüedad, porque ni siquiera es como se está planteando en el Senado, no como venían diputados, sino como se está planteando la ley que salió del Senado, que hoy está en diputados, es una ley que está proponiendo la protección de ese empleo, el empleo anterior, el empleo que ya venía, ¿no es cierto?, teniendo puestos de trabajo. Ni siquiera es vigente para los nuevos empleos. Pero sí intenta, pienso, que está mirando, tratar de proteger a los trabajadores que tengan antigüedad. O sea, solamente el trabajador que tiene 20 años de antigüedad, que supongamos que tiene 40 años o más, sabe lo que significa quedarse hoy sin trabajo en Argentina y ser reemplazado. Y sí, un trabajador con antigüedad puede ser reemplazado por 2 trabajadores sin antigüedad, tranquilamente, ¿no es cierto? Ahora, también hay que ver que bueno, en general, ninguna ley, esta ley no es una ley destinada a crear empleo, no. Es una ley destinada a proteger los empleos que tienen antigüedad. Y que yo creo que la verdad que como ha salido del Senado, yo revería por parte del gobierno nacional el hecho de no dejarla caminar, ¿no es cierto?, esta ley, porque está protegiendo justamente esos empleos. No estamos hablando de la creación de empleo. Hay una decisión definitiva de que... Bueno, es una decisión política, tendrá que asumir su costo, sí, ¿no? Pero está a lo que se trata, y más con la ley, la existente, la ley del empleo joven. Porque entonces los que ponen en riesgo son justamente los empleos con antigüedad. Entonces, bueno, yo creo que no estaríamos hablando de esto si no estuviera en riesgo el empleo. Ni hablar. Me tengo que ir al corte, pero unos segunditos final porque lo veo con ganas de decir algo más a Marcelo. No, simplemente que si con una ley se puede resolver el problema del empleo, ¿por qué no aprobamos una ley donde obliguemos a las empresas a tomar trabajadores? Digamos, ¿no? Generalmente eso no ha dado resultado. Por ley no se crean empleos. El problema con la ley de la doble indemnización es que ante los nuevos empleos, si bien supuestamente esta ley no los alcanzaría, cuando alguien crea nuevos empleos y dentro de algunos años vuelven a poner la doble indemnización, va a ser sobre estos nuevos empleos, entonces el empresario tiende a crear menos empleos, porque eso ya lo hemos visto, y esto afecta especialmente a las pymes, ¿no? Una pyme que tiene 10 empleados tiene que pagar una doble indemnización y tiene que cerrar las puertas y dedicarse a otra cosa. Y a veces a lo mejor ocurre que una pyme por algún determinado problema tiene que despedir a un trabajador.
Por eso, de aprobarse, en todo caso, debería morigerarse, especialmente para el caso de las pymes, o evitarse. Es el proyecto de una. Exactamente, por lo menos que las pymes eviten entrar en ese sistema, porque ahí es donde más duele ese tipo. Son ese tipo de leyes que para la gente le parece normalmente que está bien, de que eso le va a resguardar el empleo, pero que en los hechos termina jugando en contra. Cuando en el futuro se puedan crear puestos de trabajo, van a crearse a menor tasa por el hecho de que estos antecedentes de inseguridad jurídica terminan generando ese tipo de comportamientos. Bueno, perdóname, sí. Cristian, no quiero dejar pasar, porque en una reunión que hubo en la Cámara de Senadores con las 5 cámaras de representantes de PYME, las pymes manifestaron que no tienen problema con la ley de protección del empleo, sino que lo que ellos demandan es que tengan crédito a tasas acordes a sus operatorias, que tengan una política de protección del empleo a través del REPRO, como venían teniendo a través del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Industria. O sea, lo que está demandando la PYME es otra cosa, es un apoyo estatal y una participación de un Estado presente y una existencia de mercado de consumo. Pero las 5 cámaras han dicho que ellos no tienen problema con la ley de protección del empleo. Les agradezco a los dos, me tengo que ir a la pausa porque si no me entra el otro bloque. Les agradezco a los dos mucho. Ojalá que se deje de perder el empleo, así no tenemos que seguir hablando de estas cosas. Por supuesto. A los dos. Breve pausa y estamos aquí con 2 legisladoras, una de la Unión Cívica Radical, otra de Córdoba Podemos, para hablar de distintas cuestiones que se están debatiendo en la legislatura. Lamentablemente no viene Unión por Córdoba.